Bien. Ok, entonces la clase anterior nos habíamos quedado en voltajes en el dominio de la frecuencia. Ahora, ¿cómo defino un voltaje en el dominio de la frecuencia? Ya vimos cómo calcular la reactancia de una bobina, la reactancia de un capacitor y la reactancia de una resistencia. Ahora, ¿cómo calculo el voltaje en el dominio de la frecuencia? Pues ese está relativamente sencillo. Vamos a tomar el voltaje que tengamos y lo vamos a dividir entre la frecuencia angular. Y ya, con eso ya tengo mi voltaje en el dominio de la frecuencia. ¿Por qué lo dividimos entre la frecuencia angular? Porque el voltaje aparente va a disminuir conforme aumente la frecuencia. ¿Por qué? Pues porque los componentes que tardan en cargarse van a tener menos tiempo para cargarse y va a parecer que llega menos voltaje a ellos. ¿Se entiende hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Sí. Ok. Ahora pues vamos a ver los circuitos, vamos a seguir analizando circuitos de primer orden y vamos a analizar ya por fin nuestros circuitos en el dominio S. ¿Sí? Ya una vez que logramos entender cómo funciona la capacitancia en el dominio de la frecuencia, la reactancia en general, ya sea capacitiva, inductiva o resistiva en el dominio de la frecuencia, pues ya podemos hacer el análisis de los circuitos. Para esto vamos a utilizar algo que se conoce como la respuesta forzada y si alcanzamos, pues vamos a ver la función de transferencia del circuito. Ahora, los temas que vamos a abordar en esta presentación los pueden encontrar en el libro de William Hyde, en el de análisis de circuitos por ingeniería, la octava edición, es el tema 15, análisis de circuitos en el dominio S, y pues nada más son 6 páginas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la semana? Los objetivos pues son analizar circuitos de primer orden con componentes pasivos, claro, en el dominio de la frecuencia, y aplicar las leyes de Ohm y de Kirchhoff para obtener la ecuación característica de un circuito. Entonces, vamos a ver el análisis de circuitos en el dominio S. Aquí tenemos este circuito. ¿Qué es este circuito? ¿RC o de cuál tipo? ¿O RL? RC. RC, muy bien. Así es. Este es el circuito que utilizamos para el ejemplo de las clases anteriores. Si se acuerdan, quedamos que cuál era la corriente, bueno, en el caso del capacitor, ¿el voltaje cambia gradualmente o cambia instantáneamente en el capacitor? Gradualmente. Gradualmente, muy bien. Entonces, ¿la corriente cómo cambia? ¿Gradualmente o instantáneamente? Instantáneamente. Ahora, al voltaje, si el capacitor está descargado, ¿qué le pasa al voltaje? ¿Se carga o se descarga el capacitor? ¿Crece o disminuye el voltaje? Crece, se carga. Ahora, el capacitor, su corriente, ¿crece o decrece? O sea, ¿se incrementa o se disminuye la corriente del capacitor conforme pasa el tiempo? Disminuye, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera a ustedes que quiero conocer la corriente del capacitor, o sea, la corriente del circuito, en el segundo... ¿Este circuito cuánto tardaba en cargarse completamente, en asentarse? 50. 50 segundos, muy bien. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes que quiero conocer la corriente del circuito en el instante 37, o sea, en el segundo 37? Quiero saber cuánto es la corriente del circuito a los 37 segundos de haberlo encendido. ¿Qué tendrían que hacer? Pues calcular los otros segundos para llegar al 37, ¿no? Así es, tendrían que hacer el análisis o integral o diferencial hasta llegar al punto donde quieren conocer la corriente para poder estimar el valor de la corriente que tienen ahí. Ahora, el problema con eso, si se acuerdan, pues no era difícil. El problema es que es muy tardado, es muy laborioso. Entonces, para simplificar el análisis,
en lugar de analizar el circuito en el dominio del tiempo, lo vamos a analizar en el dominio de la frecuencia. Así puedo calcular su corriente instantánea. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero va a ser, para pasar mi circuito al dominio de la frecuencia, convertir los símbolos, porque así se me facilita analizar los símbolos de resistencia y capacitor, a cargas. ¿Sí? Quedamos que estas cargas iban a tener reactancias. La resistencia va a tener reactancia resistiva y el capacitor va a tener reactancia capacitiva. Ahora, también de lo que vimos la clase anterior, vimos que la reactancia resistiva pues es lo mismo que la resistencia, porque la resistencia es lineal, y vimos que la reactancia capacitiva se calcula como el inverso de la frecuencia angular por la capacitancia. Y acabamos de ver en estos momentos que el voltaje, al pasarlo al dominio S, pues nada más lo divido entre la frecuencia que tengo. Entonces, con estas ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, puedo calcular la respuesta de mi circuito en el dominio de la frecuencia, ¿sí? En el dominio S. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero calcular la corriente total. Si estas fueran resistencias, ¿cómo calcularían la corriente de este circuito? Es la misma. Sí, pero ¿cómo la calculan? Sumamos las resistencias y dividimos el voltaje entre ese valor. Ajá, ley de Ohm. Corriente es voltaje sobre resistencia. Entonces, toman su voltaje que esté recibiendo el circuito y lo dividen entre la resistencia total. ¿Sí? Ley de Ohm. Ahora, como ya estoy en el dominio S y dijimos que los circuitos iban a comportar como si fueran resistencias, pues puedo hacer eso. Puedo simplemente aplicar la ley de Ohm. ¿Sí? Entonces, pues voy a tomar los valores de las resistencias y pues nada más voy a dividir el voltaje entre esos valores. ¿Sí? Hay muchas formas de analizar este circuito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo pues la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Eso lo vieron en circuitos. ¿Qué dice la ley de voltajes de Kirchhoff? Pues que la suma de todos los voltajes es igual a cero, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Bueno, lo que dice la ley de voltajes de Kirchhoff, esa es la fórmula, o sea, de que la suma de todos los voltajes debe dar cero, pero lo que me dice la ley de voltajes es que el voltaje que entra a una rama, pues se debe de distribuir entre todos los componentes que están en la rama. En otras palabras, si a esta rama están entrando 10 volts, pues esos 10 volts se deben de repartir entre los dos componentes que están ahí. No puede haber ni más de 10 volts ni menos de 10 volts si sumo los voltajes de los componentes. ¿Sí? Ok. Entonces ahí tengo mi expresión en la ecuación 4 que me dice que el voltaje de entrada pues es la suma de los dos voltajes. ¿Sí? Es decir, los 10 volts debe ser el voltaje que está en XR más el voltaje que está en XC. ¿Sí? Ok. Ahora, eh, puedo utilizar la ley de Ohm para expandir esta ecuación. Voltaje según ley de Ohm, ¿cómo se calcula? Resistencia por corriente. Así es. Entonces en la ecuación pues reemplazo ese valor, es decir, reemplazo los voltajes por la multiplicación de la corriente por las resistencias. Mi corriente aquí la voy a llamar IS, ¿sí? Y porque es en el dominio de la frecuencia. Pues las resistencias, acuérdense que aquí no hay resistencias, hay reactancias. Entonces calculo corriente por reactancia, me va a dar voltaje. Y ahí lo que tengo es lo mismo de hace rato, es decir, es esta misma ecuación. Voltaje de XR pues es corriente, porque están en serie, la corriente total por XR más la corriente total por XC. ¿Sí? Y pues ya nada más despejo. ¿Sí? Agrupo los términos y despejo. Ahí está. Listo. ¿Sí? Esa es una forma de encontrar la corriente total.
y pues llegamos a donde mismo. Y nada más déjenme para mostrarles que llegamos a donde mismo, pues voy a hacerlo acá más directo. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, empezamos. Ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Yo ahorita quiero encontrar la corriente en el dominio S. ¿Sí? La desconozco. Desconozco la corriente en el dominio S. Desconozco mi corriente en el dominio S. Entonces, otra vez, si este fuera, voy a dejarlo aquí y voy a, vamos a ver si se deja, sí, ahí está. Este es mi circuito. ¿Sí? Quiero encontrar corriente aquí, lo que les pregunté hace rato. Si fuera un arreglo de resistencias normales, ¿cómo calculamos la corriente total? Ley de Ohm. Ley de Ohm. ¿Y qué me dice la ley de Ohm? ¿Corriente qué es en la ley de Ohm? El voltaje entre la suma de las resistencias. Así es. La corriente pues va a ser el voltaje que yo tenga entre la resistencia total. ¿Sí? Ahí está. Mi corriente es el voltaje entre la resistencia total. Ahora, ¿cuánto es mi resistencia total? ¿Sí? De aquí desconozco la resistencia, ya tengo el voltaje y estoy encontrando la corriente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo la resistencia total? Sumando las reactancias, ¿no? Así es, aquí no voy a tener resistencia, lo que voy a tener es, quedamos que en el dominio de la frecuencia se llama Reactancia. reactancia, muy bien, entonces voy a tener reactancia, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, lo voy a tratar como si fuera lo mismo, la reactancia total entonces, ¿cómo la calcularía? Voltaje entre corriente, ¿no? ¿No? Pues sería sumando el valor de la resistencia con el inverso del capacitor por la frecuencia, ¿no? Por ese. Todavía no nos vamos a ir hasta allá. Lo voy a manejar ahorita como lo tengo en el diagrama. O sea, la reactancia total no es otra cosa pues que la reactancia resistiva más la reactancia capacitiva. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar a detalles. También el voltaje en el dominio S pues no es voltaje así. Ay, es voltaje así. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí ya estamos en el dominio de la frecuencia. Déjenme pasarle acá la S. Listo. Ya oficialmente estamos en el dominio de la frecuencia. Listo. Bien, entonces mi corriente, por lo tanto, regresando a la ecuación, a la primera ecuación que tengo hasta arriba, mi corriente, ¿sí? Mi corriente en el dominio S, pues va a ser igual a el voltaje que yo tenga entre la reactancia total, o lo que es lo mismo, la reactancia resistiva más la reactancia capacitiva. Ahí está. ¿Se entiende todo hasta ahorita? Sí, todo bien. Ok. Ahora, vamos a continuar. Entonces, lo que yo hago es, ya que tengo mi ecuación de la corriente, y si se fijan es la misma ecuación que tengo acá, ¿sí? Nada más acá me equivoqué yo y le puse BI. Pero las dos ecuaciones son las mismas, o sea, por cualquier camino puedo llegar a esta ecuación, haciendo análisis de ley de Ohm o haciendo análisis de la rama en general. Por cualquier análisis llego a donde mismo. Ahora, lo que voy a hacer es reemplazar nada más los valores que tengo aquí. ¿Sí? Voy a reemplazar los valores. Y se los voy a poner acá para que vean que va a quedar igual. ¿Sí?
Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual ¿cómo queda el voltaje en ese? O sea, ¿cómo dijimos que encontraba el voltaje en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo lo sustituyo? Como las voltaje de entrada sobre la frecuencia angular. Ujú, excelente, entonces este va a ser el voltaje de entrada entre la frecuencia angular, que es ese. Ahí está, listo. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo encuentro la reactancia resistiva? La reactancia resistiva, ¿cómo la calculábamos? Pues es la misma que la resistencia. Muy bien, así es la misma que la resistencia. ¿Y la reactancia capacitiva, cómo la calculo? Uno sobre la frecuencia angular por Ujú. la capacitancia. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Llegamos a donde mismo. Ahí está. ¿Se entiende todo hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, pues lo que voy a hacer ahora, ¿qué es? Pues ya nada más reemplazar, podría directamente reemplazar valores aquí y empezar a hacer cálculos. Pero puedo simplificar mi ecuación. Aquí pues parece que no tiene mucho chiste. Pero ya que tengamos circuitos más complejos, van a ver que es mucho más sencillo simplificar la ecuación que resolverla directamente. ¿Sí? Entonces, si quiero simplificar la ecuación, ¿qué hago? Pues una forma de simplificar la ecuación pues es eliminando esas fracciones que están ahí que no me gustan. O sea, no me gusta que estén dividiéndose elementos. Sobre todo si tengo variables que se están dividiendo. Y aquí mi variable pues sería la frecuencia angular. ¿Sí? Porque la capacitancia y la resistencia y el voltaje son constantes. Conozco esos valores. ¿Sí? Ok, entonces, resumiendo, quiero quitar tanto como me sea posible esas fracciones que están ahí. Quiero quitar la S que se está dividiendo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacen ustedes cuando quieren simplificar una ecuación? Una fracción. Pues se podría hacer la suma de abajo y luego hacer ley de la tortilla, ¿no? Ujú, Para así que es. complemente. Podemos hacer la suma de abajo, pero abajo tengo R avos que se están sumando con SC avos. Entonces, ¿puedo sumar esos dos directamente? No, se tiene que transformar primero. Ujú. Tengo que encontrar, y esto lo vieron pues en la primaria, cuando vieron fracciones, tengo que encontrar mínimo común múltiplo, máximo común denominador, lo que sea. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar un mínimo común múltiplo, por ejemplo. ¿Cuál sería un mínimo común múltiplo? Déjenme poner aquí arriba. Aquí es todavía el voltaje de entrada entre ese. ¿Sí? Y abajo pues tengo que encontrar un mínimo común múltiplo. Para esa ecuación que está ahí, o sea, R más 1 sobre SC, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Cómo encontraban el mínimo común múltiplo de una suma de fracciones? ¿No era SC? Sí, pero en general, o sea, en una suma de fracciones, ¿cómo encuentran el mínimo común múltiplo? Que los denominadores sean los mismos. Que los denominadores sean múltiplos del mínimo común múltiplo que ustedes están escogiendo. Por ejemplo, si tuviera un tercio más un cuarto, ¿cómo sumo un tercio más un cuarto? Multiplicándose el 4 por el 3. Ujú, y eso me da doceavos. Y puedo convertir, o sea, 12 es un múltiplo, es el mínimo con un múltiplo de 3 y de 4. Sí. Ujú. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? R enteros, o sea, eso es una R sobre un uno más 1 sesavos, o sea, 1 sobre SC. Entonces, multiplico los denominadores y me va a dar 1 por SC, pues me va a dar SC. ¿Sí? Esto me va a dar SC. Ahí está. Y ya nada más divido este entre el denominador de cada elemento y lo multiplico por el numerador. Por ejemplo,
Quedamos que la R pues básicamente se está dividiendo entre 1. Es más, déjame ponérselo. Voy a convertir la R en R unavos o R enteros, ¿sí? Entonces, SC entre el denominador de R, o sea, entre 1. SC entre 1, ¿cuánto les da? SC por R, ¿cuánto les da? SCR. RSC, o como dice su compañera, que ya lo está pensando como deben, es dejo constantes de un lado, variables del otro, entonces me va a quedar como SRC más, y ahora SC entre SC, ¿cuánto me da? 1. Por 1. 1, muy bien. Entonces, ahí está, esa ya es mi ecuación. Ahí ya tengo la suma que mencionaba su compañero de los elementos. ¿Qué faltaría? ¿Qué seguía ahora? Aplicar pues, ley de la tortilla Ujú. para dividir las fracciones. Aplicamos ley de la tortilla. ¿Y qué me dice la ley de la tortilla? ¿Qué tengo que hacer? Se multiplican extremos y luego los del medio. Ujú. ¿Los extremos dónde quedan? En la parte de arriba, En el numerador. ¿Y los centros dónde quedan? en el denominador. Muy bien, entonces. Si multiplico BI por SC, ¿qué me da? Sería B y SC. Ujú. Me va a dar, pues, BI, BI, SC. Sí, ahí está. O, como dice su compañero, como ya B y C son constantes, pues pongo la S de este lado y listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Y ahora, pues, los centros. ¿Y qué me va a quedar en los centros? O sea, en el denominador que me queda. Sería S por ese término, S por R en la suma. S por toda la suma que tengo ahí, que es S por RC más 1. Y listo. ¿Sí? ¿Nadie se me ha perdido hasta ahorita? No, pero todo bien. Bien, entonces pues continuamos. Ahora, ¿qué puedo simplificar de esa ecuación? Podemos eliminar la S del numerador y del denominador. Ujú. S entre S pues me da 1, entonces puedo simplificar esa ecuación y me va a quedar arriba BI que multiplica C sobre esto. Sí, quito los paréntesis y listo. ¿Sí? Ahí está. Esa es mi ecuación de corriente. ¿Sí queda claro? Bien, entonces ahí está mi ecuación de corriente. Déjenme ir por acá. Ahí está. Y algo que nos salió ahorita casual o tal vez no intencional es que siempre que tengan sus ecuaciones, ya que las simplificaron, procuren dejarlas en términos de tau, ¿sí? Procuren dejarlas siempre en términos de tau. Ya sea la tau del circuito RC, que es R por C, si se fijan aquí nos quedó en términos de tau, o déjenlas en términos de la tau de un circuito RL.
¿Cuál es la tau de un circuito RL? ¿Cómo calculan la tau de un circuito RL? L sobre R. Ujú, así. Entonces, si tuviéramos un circuito RL, pues tratar de dejarlo en términos de L sobre R. Y pues ya lo que hago es, aquí voy a decir, ok. Entonces, yo sé que tau es igual a R por C. ¿Sí? Ya sé que tau es igual a R por C. Entonces, puedo expresar mi corriente como una función de tau. Y si convierto esta ecuación, ¿alcanzan a ver todavía la ecuación? Sí. Bien. Si ya no se ven, en algún punto me dicen. Entonces, ahora voy a convertir la ecuación a términos de tau. O sea, la ecuación de la corriente la voy a convertir a términos de tau. Entonces, ¿qué me va a quedar? Arriba, pues me queda lo mismo. Eso no se va a modificar. ¿Sí? Arriba me va a quedar lo mismo. BI por C. Y abajo reemplazo el RC que tengo ahí por tau. Y listo. Ahí está. Esa es mi ecuación. ¿Sí? Ahí ya dejé mi ecuación en términos de tau. ¿Se entiende todo hasta el momento? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hay que procurar hacer? Eliminar todas las heces que estén dividiendo en una fracción, dejar el circuito en términos de tau y tratar de simplificar la ecuación tanto como nos sea posible. Y pues aquí ya nada más haría el reemplazo de los valores. ¿Sí? Aquí ya nada más hago reemplazos de valores. Por ejemplo, ¿cuánto vale mi voltaje de entrada? 10. 10. ¿Cuánto vale mi capacitancia? 2 faradios, muy bien. Y la frecuencia, pues no sé a cuál frecuencia lo estoy analizando todavía, pero ¿cuál era la tau del circuito? 10 segundos. 10 segundos, entonces mi circuito pues va a quedar así. 10 por 2 pues me va a dar 20. ¿Sí? Y listo, ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Preguntas hasta el momento? Bien. Entonces, si nadie tiene preguntas, seguimos. Ahora, una vez que ya tengo mi... Esta es mi respuesta, ¿sí? Esta es mi respuesta. Aquí, ¿qué es lo que necesitaría hacer? Pues reemplazar el valor de S, o sea, para una frecuencia dada. Y con esto voy a obtener la corriente en el instante del tiempo que yo quiera analizar. El problema pues es que ahorita estamos en el dominio de la frecuencia. Necesito convertir esto al dominio del tiempo. Necesito regresarlo del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. ¿Sí? Necesito regresarlo. Y para regresarlo, ¿qué voy a hacer? Vámonos al al Classroom. ¿Sí? Vámonos al Classroom. Y en el trabajo de clase, en el material de la semana 2, no. Material de la semana 4, scripts. En el material de la semana 4 se van a encontrar un archivo que se llama scripts.z. ¿Sí? Descarguen ese archivo. En ese archivo vienen una serie de scripts para MATLAB o para Octave que vamos a estar utilizando en la clase. ¿Sí? Entonces descarguen ese archivo. Descárguenlo. Y vamos a ver los archivos que voy a traer. Bien. Los archivos que debería traer su script, bueno, salvo estos que son experimentales, todavía los estoy terminando. Debería traer
estos scripts. ¿Sí? Debería traer los scripts del 1 al 4. Déjenme verificar. Voy a descargarlo yo. Bueno, lo voy a abrir nada más aquí. Sí, ahí está. Debe traer los scripts del 1 al 4. ¿Sí? Entonces descárguenlo. Vamos a necesitar esos scripts. ¿Y cómo me deja descargarlo, pero no sé, no se me aparece la opción? ¿Sí? A ver. No, a mí tampoco me deja. Acá en los 3 puntos denle a abrir en una nueva ventana y descárguenlo. Ahí les debe dar la opción. Aquí debe aparecerles el iconito de descargar. Sí, así se aparece. Ajá. Denle a los 3 puntos. Ya que abran el archivo, denle a los 3 puntos, abrir una ventana nueva y ya aquí los deja descargarlo. Para usar esos vamos a necesitar MATLAB, dice, ¿verdad? Sí, vamos a necesitar MATLAB. Ah, ok, va. MATLAB o Octave, lo que quieran utilizar. Entonces con eso se les debe de habilitar. ¿Sí? O sea, aquí le dan doble, bueno, abren el archivo, aquí le dan a los 3 puntos, abrir una ventana nueva y acá en la ventana nueva pues le dan descargar. ¿Sí? Yo sé que es un inconveniente, o sea, no debería hacer eso, pero pues bueno, tecnología de Google. Entonces, pues continuamos. Descarguen sus scripts, les voy a dar un par de minutos para que los descarguen, pásenlos a una carpeta donde vayan a estar trabajando y ahorita les digo cómo los vamos a usar. Les voy a dar un par de minutos, déjenme poner mute mientras. Y pues adelante.
Bien, continuamos. Ahora, déjenme abrir. Yo no voy a usar MATLAB. El que quieran, pueden usar Octave o MATLAB. Yo voy a utilizar Octave. Es lo mismo. Si van a utilizar MATLAB y tienen MATLAB, bueno, no puedo decir la palabra porque estamos en un medio oficial de la universidad, pero si tienen el MATLAB que no deberían de tener, acuérdense que pueden solicitar una licencia, ¿sí? Métanse a la página de MathWorks, déjenme ponerla, MathWorks, Universidad de Guadalajara, ahí está. Se meten aquí, si nunca se han registrado en MathWorks, en la página, regístrense y se les va a asignar una licencia. Nada más apúrenle porque creo que las licencias son limitadas, ¿sí? Métanse. Y uno de los profesores y licencias duran un cierto tiempo, o sea, digamos que terminamos el semestre. ¿Sigue durando, no sé, dura unos 3 años toda la carrera o tiene un tiempo límite o no? El tiempo, o sea, sí hay un tiempo límite. MATLAB, por ejemplo, bueno, MathWorks, que es la compañía, le vende una cantidad de licencias a la universidad por un tiempo determinado. Ahora, no sé cuánto es el tiempo. No sé si sea por un año, no sé si sea por 5 años, que son los planes que he visto por ahí. El detalle es que antes las licencias eran vitalicias, o sea, yo compraba una licencia de MATLAB y me servía toda la vida, pero creo que ya no existe ese modelo. Entonces, sinceramente, no sé cuánto sea. Yo quiero creer que al menos va a ser de un año, al menos. Me quiero imaginar que a lo mejor les va a servir, puede que hasta 3 años, o si tienen suerte, que no creo, puede que sea de 5 años, pero al menos de un año sí va a funcionar. Ok, muy bien. Para checar eso. Gracias. Por nada. Bien, entonces ya les puse el enlace ahí en el chat. Ok, déjenme ahora, bueno, esta ecuación de aquí, déjenme guardarla. Ahí está, cerramos este. Y a ver, a lo mejor instalé algo que mató a Octave. Y pues se supone que sí está instalado. Ok, entonces Octave. No instalé la interfaz gráfica. Ok, entonces, bueno, para no perder tiempo, ¿ya instalaron ustedes, bueno, ya tienen abierto Octave o MATLAB? Sí. Bien, entonces, como Joana fue la primera que respondió, ¿tiene MATLAB o Octave? Octave. Octave, bien, entonces sirve que así vemos todos los demás qué es lo que vamos a necesitar. Voy a dejar de presentar yo y preséntenos usted, Joana. Sirve que yo mientras veo si puedo instalar el Octave. Bueno, nada más me falta la interfaz. Octave GUI. Bien, Joana, muy bien. Entonces, ¿ya abrió el script 1? Sí. Ok. Vámonos a donde tiene el script 1, allá atrás, en el Octave. Bien.
Ahora, para los que estén acostumbrados a MATLAB o no hayan usado ningún software, en Octave vamos a tener también una serie de ventanas como las tenemos en MATLAB. Tenemos la ventana principal, que es ahí donde se está viendo el texto del script, esa que está señalando Joana. Y tenemos otras tres ventanas a la izquierda, que son el explorador de archivos, esa que está señalando Joana. Tenemos el espacio de trabajo, que es abajo, que es esa en medio donde se van a ir mostrando las variables y todo lo que declaren. Y tenemos abajo el historial de comandos, ¿sí? Ahora, una diferencia entre MATLAB y Octave es que los comandos en MATLAB, la ventana del editor de texto y la ventana de comandos coexisten. Aquí en Octave no, o sea, tenemos que cambiar al visor de comandos, ¿sí? Joana, ¿le puede dar ahí donde dice ocultar en el anuncio de Meet? Abajito. Listo. Listo, bien, gracias. ¿Sí? Bien, entonces para ver los comandos, denle ahí abajo en las pestañitas a donde dice ventana de comandos. Y ahí se ve la ventana de comandos como la de MATLAB. Nos regresamos a editor, denle a la pestañita de editor. Bien. Ahora, para hacer más grande el texto, Joana, denle control más y se va a hacer más grande el texto sin seleccionarlo. O sea, es para el editor eso, no es para el texto. Control más. Eso, más. Ahí, con eso, Joana, muchas gracias. Entonces, los que tengan MATLAB, la línea 2 la van a comentar. La línea 2 es nada más para Octave. La línea 2 la van a comentar. Los que tengan Octave, pues la dejan sin comentar. ¿Qué es lo que va a hacer? No, el comentario aquí va a ser con por ciento. Y usted déjelo, Joana. Usted sí tiene Octave. Los que tengan MATLAB, sí coméntenlo. Vamos a hacer nada más tres cosas. Bueno, en Octave 4. Vamos a cargar el paquete de funciones simbólicas, que es el comando de la línea 2, que es pkg load symbolic. Y vamos a hacer... primero definimos dos variables simbólicas, que es con el comando sims. Definimos s y t. Posteriormente voy a alimentar la ecuación que acabo de encontrar, que es la que quiero regresar al dominio del tiempo, ¿sí? Para regresar el valor al dominio del tiempo tendría que hacer la integral o la transformación inversa de Laplace, pero como soy muy flojo, eso no lo vamos a hacer nosotros. Bueno, no es que sea flojo, en realidad eso lo deberían de hacer en la cátedra. Aquí vamos a ver herramientas, no los métodos, ¿sí? Entonces, alimento la ecuación. Si se fijan ahí en la línea 6, es I igual a 20 sobre 10 por S más 1, que es la ecuación que encontramos hace unos momentos. Y finalmente voy a utilizar el comando iLaplace. iLaplace es hazme la transformada inversa de Laplace. ¿Sobre cuál ecuación? Sobre la función que definí en I. ¿Y sobre cuál variable? Sobre la variable simbólica del tiempo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, córralo, Joana, y le va a dar un error. ¿En dónde se F5. F5 o el engranito con la flecha amarilla. Vámonos a la ventana de comandos. Y ahí tiene un error, ¿sí? Dice que el paquete simbólico no existe, ¿sí? No existe el paquete simbólico. Bueno, ahorita todavía está dándole el error. ¿Sí tiene instalado el paquete simbólico, Joana? Me parece que no. Ok, nada más instaló el Octave así tal cual, ¿verdad? Bien, es lo que van a tener la mayoría. Quería que vieran este error. Los que tienen MATLAB, pues ya lo corrieron, excelente. Vamos a cerrar su micrófono, Joana. Bien, Joana, gracias. Entonces, vámonos a MATLAB. Ahí, perdón, al Octave. ¿Cómo instalan un paquete desde Octave? Vamos a ver si podemos instalarlo desde internet y así es menos rollo. Para instalar un paquete es pkg, ahí escriban, pkg, muy bien, espacio, install, muy bien, espacio, -f,
Y déjenme ver aparte del simbólico cuál es. Bueno, ahorita nada más el simbólico, es el único que vamos a necesitar. Ya los demás les digo cuando los vayamos a usar. Bien, Joana. Entonces, menos ahí no es menos F, es menos Forge, F-O-R-G, menos Forge. Forge, de forja. Eso, muy bien. Espacio. Y necesitamos el paquete simbólico. S-Y-M-B-O-L-I-C. Symbolic con Y, eso. Symbolic. Con I latina, la última. Y C. C. Bien. Y ya, si su conexión a internet es más o menos estable y su computadora tiene más o menos recursos, dele enter y ya se tardaría un par de minutos e instalaría el paquete que nos falta. Sí. Y ok, parece que ya. Bien, entonces en el teclado, en sus teclas de flechita, Joana, dele para arriba. Si le dan para arriba salen los comandos anteriores. Ahí deme clic en donde está en el doble mayor que es el prompt de los comandos. Eso, otro, el comando anterior. Eso, vamos a correr el script. Entonces ahí dele enter, Joana. Listo, ahí está. Nada más le faltaba actualizar. De hecho ya lo tenía instalado, nada más le faltaba actualizar el paquete. Si se fijan ya no le dio ninguno de los errores de hace rato. Entonces ahí ya me está dando la respuesta. Me dice que pues se ve muy chiquito, pero a los que ya les haya dado, les dice que la conversión de la función que yo introduje en el dominio S es 2 por E a la menos T sobre 10 con relación al tiempo. ¿Sí? Ahí está. Muchas gracias, Joana. Ya puede dejar de presentar. Y eso, déjenme ahora presentar yo. Y eso, pues, es esto. ¿Sí? Es este resultado de aquí. Es decir, ya encontré mi ecuación en el dominio de la frecuencia. Quiero regresarla al dominio del tiempo. Lo que voy a usar es MATLAB. El chiste es que en esta materia utilicen herramientas computacionales. Ya en la cátedra pues se van a quebrar el coco haciendo las integrales. ¿Sí? Pero aquí vamos a utilizar las herramientas. ¿Se entendió todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, ese script lo pueden utilizar para hacer la conversión de cualquier función. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues nada más reemplazan los valores de la función en su ecuación. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguien? Ok, voy a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo donde vamos a asumir que en lugar de un capacitor tengo una bobina de 2 henrys. ¿Sí? Voy a reemplazar este capacitor con una bobina. Vamos a hacer todo otra vez, pero voy a reemplazar el capacitor con una bobina. Entonces ahora nada más déjenme
Aquí la text fórmula, se me olvidaba. Entonces, aquí la text fórmula, ahí estás. Y ya, ahora sí. Aquí la text fórmula. Listo, una nueva. Entonces, déjenme, porque si no se me van a hacer bolas. Presentaciones. Y déjenme abrir la semana 2. Ahí está. Voy a tener ese circuito, voy a hacer un circuito RL, ¿sí? Bien. Entonces, voy a darle valores a los componentes. Voy a decir que la resistencia es igual de 5 ohms y la bobina es de 2 henries, ¿sí? 5 ohms y 2 henries. Entonces, déjenme anotarlo aquí. Resistencia es igual a 5 ohm y la bobina es igual a 2 henries. Listo. Ahora, ¿cuál era el primer paso para pasar el circuito al dominio de la frecuencia? La bobina y la resistencia pasarlos a reactancias. Vamos a convertir eso en reactancias. Y pues se van a ver así, nada más en lugar de XC, esa es una XL. ¿Sí queda claro? Bien. Ok, ahora, ¿qué seguía? Quiero encontrar otra vez la corriente. Quiero encontrar la corriente. ¿Cómo le hago? El voltaje entre las reactancias. Así es. Si quiero encontrar la corriente en el dominio S, pues ya habíamos visto que pues, la forma más fácil de encontrarla. La forma más fácil de encontrarla pues es mi voltaje en el dominio S entre la reactancia total. Listo. Y la reactancia total, ¿cómo la encuentro? La suma de las reactancias. Así es. ¿Y cuáles reactancias tengo? La reactancia resistiva y reactancia. Muy bien, reactancia resistiva y reactancia inductiva. Excelente. Ahora, ¿qué me faltaría de aquí? ¿Cuál paso seguiría? Pues poner lo que vale en realidad el voltaje y las reactancias. Vamos a hacer el reemplazo de los valores, pero todavía no por los numéricos, acuérdense. Es más fácil hacer el reemplazo por los simbólicos y simplificar. Entonces, el voltaje en el dominio S, ya sé que es... Ya sé que el voltaje en el dominio S pues es el voltaje que yo tengo de entrada entre la frecuencia angular. Y... Ajá, ¿qué pasó? Perdón que lo interrumpa un poco, estoy instalando en MATLAB y me pone que ponga el nombre de la universidad. ¿Es Universidad de Guadalajara o que usted se le dé? De Guadalajara. Perfecto. Gracias. Por nada. Sí, porque esas licencias pues son para todos los centros. Bien. Entonces continuamos. Ahora, la reactancia resistiva, ¿cómo queda? El valor de R. Más la reactancia inductiva, ¿cómo se calculaba?
L sobre R, ¿no? Reactancia inductiva. 1 sobre S. Ajá. Así es, acuérdense, la reactancia o la resistencia aparente del capacitor es inversamente proporcional a la frecuencia, o sea, más frecuencia, menos resistencia, por eso es 1 sobre SC. Pero la bobina funciona al revés, entonces a mayor frecuencia, mayor resistencia aparente. Entonces es directamente proporcional. S por L. ¿Sí? Acuérdense de eso, porque pues lo van a estar trabajando todo el semestre. Ok. Y ahora, pues lo que podría hacer es ya reemplazar los valores y empezar a trabajar, pero quedamos que ahorita tal vez no se ve tanto, pero más adelante me va a servir siempre hacer simplificaciones. ¿Qué cosas quiero quitar? Las S que estén dividiendo. ¿Tengo S dividiendo en esta ecuación final? Sí, en el numerador, ¿no? Entonces ahí hay una S que no me gusta, se tiene que ir esa S. Y otra cosa que tengo que hacer, dijimos que debería dejar mi ecuación en términos de qué. De Tau, muy bien. Y pues aquí abajo, la tau, le voy a poner aquí de un circuito RL, ¿cómo la calculan? Ya me lo habían dicho. L entre R. L entre R. Ahí está. ¿Sí? Entonces debo de dejar mi ecuación de corriente. Primero debo de eliminar las S que están dividiéndose y luego debo de dejarla en términos de L sobre R. Muy bien. Entonces vamos a proceder. Vamos a proceder. Vamos a hacer esos reemplazos. Entonces, ¿cómo quitaría esa S que está dividiendo? Y esto pues es fracciones parciales y se supone que fracciones parciales también ya la debieron ver o la deben de estar viendo en métodos matemáticos. ¿Cómo quito una S que está dividiendo? O cualquier elemento que esté dividiendo. Pregunta. Si multiplico una ecuación por 1, ¿se cambia, o sea, se altera de alguna manera la ecuación? No. Eso es lo que se conoce como el neutro multiplicativo. Entonces, voy a ponerles aquí. Así. ¿Sí? O sea, si hago eso, ¿la ecuación se altera de alguna forma? No. Bien. Entonces, la ventaja es que yo puedo hacer que cualquier cosa valga 1. Ejemplo. ¿3 entre 3 cuánto es? Uno. Entonces, si multiplico 1 por la ecuación, ¿se altera la ecuación? No. No. Entonces, ¿cuál sería una forma de quitar esa S que está dividiendo de ahí, que no quiero? Pues multiplicar arriba por S y arriba por S. Ujú. Entonces, arriba multiplico por S enteros y abajo pues va a quedar lo mismo. Entonces, ese... Ujú. Es como ley de la tortilla, ¿no? Tal cual. O es como hacerlo. No, la ley de la tortilla es fraccionar una fracción, es decir, hacer una fracción equivalente de una fracción de fracciones. Esto es nada más aplicar el neutro multiplicativo. ¿Sí? Ah, ok. ¿Mm? Entonces, S sobre 1 por S sobre 1, ¿cuánto es? S sobre 1 entre S sobre 1, ¿cuánto es? 1.
Entonces, si multiplico mi ecuación por esta otra fracción que tengo acá, ¿se va a alterar? No. Entonces, si se fijan, con eso ya eliminé la S fea que está dividiendo ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa quiero hacer de una vez? Voy a aprovechar este paso. ¿Qué otra cosa quería hacer aparte de eliminar la S fea? Ponerla en términos de tau. Poner en términos de tau. Entonces, ¿qué tengo que hacer para convertir de mi ecuación algún término en tau? ¿Cuál es el término que es más fácil convertir en tau? ¿BI sobre S lo puedo convertir en tau de alguna forma? Pues tal vez sería multiplicar abajo por R sobre R, ¿no? Así se elimina la de la izquierda y al lado queda L sobre R y se hace tau, ¿no? No, si multiplico por R sobre R va a quedar R cuadrada sobre R y me queda R. O sea, no pasa nada. Pero no por 1 sobre Ujú. R. Ok, entonces, si multiplico por 1 sobre R, o si divido todo entre R, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Entonces, voy a tener aquí que multiplico ahora por 1 sobre R. Y como ya estoy multiplicando por S sobre 1, pues nada más pongo aquí sobre R y sobre R. Es decir, voy acumulando lo que voy necesitando. ¿Sí? S sobre S sobre R, ¿cuánto les da? 1. Entonces sigue sin alterarse mi ecuación, ¿no? ¿Y qué es lo que va a quedar ahora? BI sobre S por S sobre R, ¿qué va a pasar? O sea, estos de aquí. Queda BI sobre R. Así es, S se elimina con S y pues queda BI sobre R ahora. Muy bien. Y abajo, hacemos la multiplicación elemento por elemento. R por S sobre R, ¿qué me va a quedar? S, muy bien. Va a quedar S. Más L, bueno, SL por S sobre R, ¿qué me va a quedar? S cuadrada L sobre R. Me va a quedar, ay, así es, S, ay, aquí está, S cuadrada, ¿sí? Que multiplica a L sobre R. Y quedamos que L sobre R, ¿qué es? Tau, muy bien. Entonces ahí está, ¿sí? Ahí está mi función. ¿Se entiende? ¿Qué puedo hacer? Pues puedo, por ejemplo, ordenar esto. Ahí de S mayor a S menor. Y aparte, pues puedo factorizar. Entonces esto me quedaría como S que multiplica a S por tau. Perdón, más tau. No, no se crea, no. Era más 1, Sí. ¿no? Así me va a quedar. Entonces queda como S que multiplica a S tau más 1. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Entonces ahí tenemos una forma de pues resolver este circuito. Ya que haría, pues nada más reemplazo los valores de los elementos. ¿Y esto cuánto me va a dar? ¿Sí? Tau. Tau es L sobre R. ¿Sí? L sobre R.
perdió. Acá está. Tau. Ahí. Esto aquí va a ser igual. O sea, L sobre R, ¿cuánto es? Quedamos que la bobina es de 2 Henrys. La resistencia es de 5 ohms. ¿Eso cuánto les da? 0.4. 0.4 segundos. Muy bien. Y pues ya nada más hago los reemplazos que corresponden. ¿Sí? Ya nada más hago los reemplazos que corresponden. Entonces, traigo este. Y pues aquí vamos a hacer los reemplazos. ¿Cuánto vale mi voltaje de entrada? 10 volts. Muy bien. ¿Cuánto vale la resistencia? 5. 5 ohms. Muy bien. ¿Y cuánto vale S? Pues S va a quedarse indicado. Ahorita nada más es una variable. ¿Cuánto vale tau? 0.4 más 1. Y ya. ¿Sí? 0.4 y aquí cambio este a S y listo. ¿Sí? Ahí está mi sistema. ¿No se puede simplificar el 10 entre 5? Ah, sí, o sea, ahorita nada más los estoy dejando indicados. O sea, ¿eso cuánto les va a dar? Ujú. Les va a dar voltaje entre resistencia, pues es corriente, entonces les va a dar 2 amperes. ¿Sí? Ahí está. Entonces déjenlo reemplazo de una vez. Esto pues va a ser 2 amperes. Y ya. Si se van al script que hicimos y reemplazan la ecuación que tienen ahí por estos valores, ¿sí? Pues les va a dar el resultado. Van a obtener la ecuación en el dominio del tiempo, porque esta es mi ecuación en el dominio de la frecuencia. Para conocer cuánto valdría la corriente en un instante dado del tiempo, pues tengo que regresar a esta ecuación al dominio del tiempo. ¿Se entiende? Bien. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a dejarlo hasta ahí porque sigue. Respuesta forzada, sí. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí para ya no saturarlos tantos de teoría. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ok. Si no hay preguntas, entonces sería todo por el día de hoy. Pueden desconectarse. Pasen buena mañana y nos vemos el... Hoy es miércoles. No, ya nos vemos hasta el lunes. Pande. Antes, ¿podés revisar la tarea número 2? Ah, cierto. Gracias, Joana. Entonces voy a dejar de presentar y presenten ustedes. Adelante, Joana. Presenten. Déjenme dejar de grabar también porque pues ya nada más es revisar tareas. Detenemos la grabación. Y déjenme tener también la grabación en casa.